Bueno, creo que ya estamos, ¿no? Creo que ya estamos en vivo. Buenas Ujú. noches a todos. Pues vamos a tener otro live, otro conversatorio, un diálogo. El día de hoy tengo como invitados, tengo a Donovan Hernández Castellanos, perdón, que es doctor en filosofía por la UNAM y realizó sus estudios postdoctorales en la UAM Xochimilco. Es autor de dos libros especializados en Foucault, y de los cuales su tercer publicación se titula Arqueologías urbanas, topografías críticas. La dialéctica de la ciudad en Siegfried Krauker y Walter Benjamin. Ha publicado la entrada de Freedom para el Diccionario de Estudios Latinoamericanos de la editorial Routledge. Es integrante del Consejo Académico Cultural de Derechos Humanos, ¿sí? De Derechos Humanos, y ejerce la docencia en la Ajá, sí, sí. Universidad de la Ibero y La Salle. Por otra parte, tenemos también a la doctora Norma Hernández, Norma Hortensia Hernández García. Es doctora en filosofía política por la UAM. Sus temas de interés son la subjetividad en Foucault y filosofía antigua, sobre los que ha publicado diversos artículos. Y bueno, y difunde su trabajo a través de talleres con orientación social con adultos mayores y población encarcelada. Bueno, entonces les quiero dar la bienvenida a estos dos invitados. Qué bueno que se animaron a participar aquí conmigo. Como ya había mencionado la vez pasada, la idea es aquí poder platicar de estos temas, poder platicar de temas pues relevantes, temas quizá interesantes, para como romper un poco la monotonía en la cuarentena, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre biopolítica y el nacimiento de la clínica, ¿no? Pensando en Michel Foucault. Entonces les quiero dar la bienvenida a mis dos invitados, a Norma y a Donovan. Bueno, entonces de entrada le quiero ceder la palabra a Donovan que nos platique un poco sobre Foucault, el nacimiento de la clínica y su trabajo en especial, el trabajo de Donovan, para que nosotros después podamos platicar y poder discutir, ¿no? Poner todo esto en un contexto quizá más contemporáneo, ¿no? Posteriormente también le daremos la palabra a Norma, ¿no? Que ella nos hablará de el tema era, ¿cuál era el tema, Normix? Era, Particularmente el sufrimiento. claro, ¿no? Íbamos a hablar sobre el tema del sufrimiento y, claro, ligándolo a esta cuestión de la biopolítica, ¿no? Ujú. Entonces, sin más, te cedo la palabra, Donovan. Ay, no. Hola, bueno, pues antes que nada, me da mucho gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación y a Ricardo y me da mucho gusto saludar otra vez a Norma, ¿no? Porque ya tenía tiempo que nos habíamos conocido, pero no habíamos podido encontrarnos en otro lugar, ¿no? Así es que, pues me da mucho gusto saludarte. Y bueno, yo creo que una de las cosas que ha detonado, ¿no? Esta cuestión de la pandemia de COVID-19 por su sigla en inglés, ¿no? O el SARS-CoV-2, como es otro nombre oficial, pues ha sido justamente toda una, digamos, creciente interés, ¿no? Por todas las cuestiones que tienen que ver con la biopolítica. Ahora, digamos que para poder entrar en ese aspecto, ¿no? Simplemente atendiendo a tu solicitud, ¿no? El caso de Foucault es muy interesante porque, aunque es un filósofo, tiene una formación filosófica muy compleja y muy erudita, también ha sido, digamos, tiene una formación en historia en filosofía, ¿no? Lo que le da un campo de trabajo muy amplio. Y, y en ese sentido, digamos, como las primeras grandes obras de Foucault conocidas, ¿no? Son justo tanto la historia de la locura, en donde es muy
interesante y podemos retomarlo en un momento más, ¿no? Cómo él aborda, digamos, la construcción de los nosocomios en, en Europa, sobre todo a partir de un modelo de encierro que ya existía previamente y que se dio justamente Donovan, disculpa, al parecer se está atorando el internet. por Parece que eh, el Estado conspira en nuestra contra. No lo sé. Yo creo que Donovan, ahora que se ha quedado congelado, irá a salir y regresar. Sí, sí, sí. ¿Te parece que continúe, dado que estamos en Claro, vivo? claro, adelante. Y en cuanto se conecte Donovan, interrumpo y seguimos con lo que él nos estaba diciendo. Bueno, ya saludé previamente a Donovan, pero bueno, hacerlo público no está nunca de más, sobre todo manifestar públicamente que es para mí un gran gusto invitarlo e interactuar con él en este tema que tenemos en común y que indudablemente compartimos una visión, un interés que puede ser enriquecedor para la audiencia. El tema o más bien la manera en que yo me he querido aproximar al live de esta noche es justamente a partir de ese interés que ha motivado en los últimos años mi investigación, en los más recientes años mi investigación, que es la experiencia del sufrimiento. Me interesa la experiencia del sufrimiento, particularmente desde tres experiencias bien específicas, y creo que diferenciar esas experiencias específicas ya es un proceder Foucaultiano. Esas experiencias específicas son enfermar, envejecer y morir. Son tres experiencias del sufrimiento humano. Me parece que acerca del sufrimiento durante mucho tiempo se ocupó la filosofía, como saben muchas de las personas que me han escuchado y que me conocen, que pues eran la mayoría de los que están a partir de mi página, los que no, les cuento que mi aproximación más fuerte con Foucault es desde la antigüedad tardía, desde la subjetividad en la antigüedad tardía. En la filosofía antigua, el problema del sufrimiento siempre estaba presente, no era un asunto ajeno a la filosofía. Lo que podemos observar en nuestros días es que a la idea del sufrimiento se le pone aparte, pero creo que ya regresó Dono, entonces no, pero concluye la idea, creo que... bueno, ok. Entonces, solo para cerrar, me ha interesado el sufrimiento en la experiencia de enfermar, envejecer y morir, particularmente en Roma, pero dada mi experiencia más reciente, y mis exalumnos gerontólogos lo saben, mi experiencia más reciente con la gente mayor, me ha llevado a pensar en estas tres experiencias en la modernidad. Sí son dos tipos de experiencia distintas, pero con la herramienta de Foucault creo se pueden abordar de una manera interesante. Bueno, pues ese interés en el enfermar particularmente me ha llevado recientemente
a reexplorar o a reencontrarme con este texto del nacimiento de la clínica, y hay algunos pasajes que más adelante me gustaría subrayar, un poco con el ánimo también de invitarnos a todos los que estamos pasando por esta dura cuarentena, a hacerlo un poco la lectura de nuestros días de encierro. Pero vamos con Donovan. ¿Nos escuchas ya bien, Hola, Donovan? perdón. Sí, los escucho bien. Ah, ya perfecto. estoy aquí justo al ladito del módem, a ver si eso ayuda. Sí. Las conexiones en pandemia y la mía en particular son horribles, ¿no? Entonces, vaya, trato de retomar como lo que estábamos platicando. Me parece muy interesante todo lo que dice Norma, y ahora seguramente va a haber un intercambio muy, muy interesante, ¿no? Lo que simplemente trataba de decir era cómo, digamos, contextualizar, ¿no? El libro de Foucault, de la historia de la clínica, que como viene después de su gran trabajo más famoso sobre la psiquiatría, ¿no? Sobre la historia de la locura, como les decía, ¿no? Digamos que El nacimiento de la clínica es un libro que más bien se ocupa de explorar y de hablar acerca de la manera en que la mirada, un nuevo régimen escópico, un nuevo régimen de la mirada, permite el desarrollo de la modernización en la medicina, ¿no? Y eso es a partir de abrir los cuerpos, que ese es, digamos, como uno de los grandes lemas, ¿no? Que se va a volver revolucionario a lo largo de todo el siglo 18 en adelante, ¿no? El cual Foucault analiza de una manera muy, muy interesante. Este libro es importante porque, entre otras cosas, también ha sido como un antecedente directo de los estudios visuales contemporáneos y de nuevos estudios culturales acerca de la ciencia y del lugar que ocupan dentro de la sociedad, ¿no? En la medida en que forma parte también del proyecto intelectual de Foucault de hacer un guía de los sistemas de pensamiento, ¿no? Y en ese sentido, digamos que el nacimiento de la clínica va a ser una obra que nos permite ver cómo la mirada también entra en juego dentro de un conjunto de relaciones institucionales y de mecanismos políticos en general, ¿no? Que tienen al cuerpo como en su centro. El sufrimiento humano, por supuesto, pero también, digamos, un modelo de medicina muy diferente del antiguo, en donde, por ejemplo, para los médicos griegos, ¿no? La teoría de los humores fue muy importante, la teoría de los 4 humores, esta idea de que el humor melancólico se debe a la bilis negra y que de ahí va a venir cierta idea del genio creativo, del arte, para Aristóteles, y toda una gran tradición intelectual en el Renacimiento, ¿no? Digamos que esta idea de que hay que esperar el momento de la crisis, el momento en el cual el cuerpo manifiesta de manera contundente el signo de la enfermedad y en el cual se puede atender como por eliminar las causas de esta enfermedad, ¿no? Esto que forma parte del pensamiento médico del mundo griego en general, ¿no? De Galeno, de Hipócrates, etcétera, ¿no? Digamos, en la modernidad se ve sustituido, pasando un tabú cristiano que es abrir los cuerpos, porque como ustedes saben, los cuerpos era algo que no se podían profanar, porque se esperaba su resurrección después del juicio final. Y en ese sentido, la integridad del cuerpo era una especie de prerrogativa religiosa, ¿no? Lo que Foucault muestra es que justamente por esta famosa escena, ¿no? En la cual les hablaba de este cuadro, ¿no? Que ha sido humorísticamente usado por los memes, ¿no? De la lección de anatomía de Destut, ¿no? En donde está el maestro, hay una mesa de vivisección, está un cuerpo y están todos los alumnos alrededor, aunque ahora están los alumnos como en Zoom, ¿no? En la parte de arriba de la pantalla. Ahí está, digamos, la lección de la anatomía, que justamente consiste en esto, ¿no? En abrir los cuerpos. Y eso nos da paso a una nueva etología de las enfermedades, a una búsqueda de las enfermedades incluso en los cuerpos. Y con esto entramos de una manera importante en el tema completamente de la biopolítica, ¿no? Porque justamente lo que Foucault va a poder analizar
Y esto es muy interesante ponerlo en juego con lo que pasa hoy en día, ¿no? Lo que Foucault analiza es, digamos, voy a ejemplificar así, ¿no? La manera en que ciertos modelos de gestión de las poblaciones se han constituido también, en cierto sentido, a partir de ciertas formas de controlar o de tratar de combatir las enfermedades pandémicas. Claro que no es que las pandemias sean la causa de la biopolítica o viceversa, ¿no? Digamos que la biopolítica se puede definir prácticamente como cualquier tipo de administración de las poblaciones que se ocupa, por ejemplo, de la calidad de vida de las personas, que se ocupa de la higiene pública, que se ocupa de, digamos, como la gestión en el sentido más amplio de una población, ¿no? Lo que Foucault analiza es la conformación de esta crecientemente estatalizada, racionalidad de gobierno, ¿no? Que, digamos, incorpora técnicas de gobierno de muy larga data, ¿no? Y una de las cosas que es interesante y que Foucault va a señalar es, por ejemplo, claro, hablábamos muy al principio de la charla, ¿no? De lo que fue la importancia que tuvo el modelo de la contención de la lepra en la Europa que salía de la Edad Media para el surgimiento de las instituciones de las instituciones psiquiátricas, ¿no? De los grandes encierros, digamos, de los locos a partir del siglo XVII en adelante. Y esto, digamos, es interesante no solo por el hecho de que nos permite ver a la práctica psiquiátrica como teniendo una historia, como formando parte de un conjunto de relaciones políticas más amplias sobre el conjunto demográfico de una sociedad, ¿no? Sino sobre todo en el sentido de que muchos modelos de contención o de tratamiento o de ejercicio de poder y de gobierno son también conformados en cierto tipo de epidemias masivas, ¿no? Como por ejemplo la contención de la lepra, que se encerraba a los leprosos, ¿no? En espacios afuera de las organizaciones urbanas de las ciudades renacentistas en particular, con un montón de creencias religiosas asociadas a esto, ¿no? Entonces, el modelo del encierro pandémico de la lepra va a permitir el surgimiento de las instituciones psiquiátricas ya a lo largo del siglo XIX, sobre todo, ¿no? Por otra parte, ¿no? Los esfuerzos de las sociedades europeas de tratar de contener los efectos nocivos de la peste bubónica, ¿no? También van a estar, digamos, en cierta genealogía relacionada con el surgimiento de las prisiones también en Europa, ¿no? Es decir, el hecho de que se necesitaba organizar disciplinariamente el espacio de, digamos, de los enfermos de la peste para evitar la propagación del contagio, etcétera, etcétera, ¿no? Evitar los miasmas y todo esto que, digamos, carcomió a las ciudades europeas, ¿no? Y también, curiosamente, el modelo de la viruela, que es un modelo, digamos, posterior, ¿no? El modelo de la viruela va a ser muy importante para la organización de un nuevo tipo de racionalidad gubernamental, también en Europa, precisamente porque la única manera de contener una enfermedad viral, en este caso, ¿no? Es tratar de aislar el medio de transmisión. Y ese aislar el medio de transmisión hacía que, digamos, la racionalidad y la retícula que se usaba para tratar de contener el fenómeno pandémico fuera completamente distinto del que se usaba para la contención en la peste y para la contención en la lepra, ¿no? Porque se descubrió, por ejemplo, que los microorganismos pueden transmitirse a través del medio como un entorno social, por ejemplo, una fuente, una calle, una banqueta, etcétera, ¿no? Y esta propagación, digamos, como viral a través de los medios, va a tener una importancia mayor en el desarrollo de otros modelos políticos de gestión de las poblaciones, ¿no? Yo creo, y bueno, no lo digo yo de mi ronco pecho, ¿no? Sino que mucha gente que está estudiando y atendiendo estas cuestiones en Foucault ha propuesto una cuestión interesante, y es el hecho de que Foucault no analizaba, digamos, propiamente a las enfermedades realmente existentes, sino más bien un tipo de racionalidad modélica que
en tanto que modelo general, digamos que era el que se usaba para hacer crecer una relación entre prácticas de saber y prácticas políticas, ¿no? Que tienen al cuerpo poblacional como su escenario de conformación. En cambio, lo que nosotros hacemos es que, de hecho, vivimos en medio de una pandemia global que tiene características muy diferentes, tanto de la viruela como de la peste, como de la lepra, ¿no? Y en ese sentido, no solo estamos tratando de pensar en tiempo real, y eso es muy interesante que las nuevas tecnologías nos lo permitan, lo que implica necesariamente que estamos avanzando a veces un poco como dando golpes de ciego, ¿no? Y al mismo tiempo eso permite una retroalimentación cada vez más creciente entre los saberes especializados y los saberes, digamos, como empíricos de la gente en sus esfuerzos por evitar la propagación o en sus no creencias de la existencia del virus y todo esto, ¿no? Digamos, estamos viviendo en tiempo real quizás el surgimiento de un nuevo tipo de racionalidad, o como yo me atrevería a decir, no es que sea nuevo totalmente, pero hay algo que define y que le da un rasgo distintivo, me parece, a lo que vivimos hoy en día, y es el hecho de que por fin se acabó la pesadilla orwelliana. Todos los que se han esforzado como por homologar lo que pasa con modelos totalitarios como 1984 y todas estas distopías anglosajonas, me parece que han fracasado en la metáfora precisamente porque de lo que se trata no es de controlar todas y cada una de las variables a las cuales la pandemia nos está llevando, sino que justamente el modelo de gobierno lo que hace es gobernar en la aleatoriedad, gobernar en medio de la curva de incertidumbre, gobernar tomando en cuenta medidas de propagación del futuro para tomar políticas en el presente. Y esa aleatoriedad y este cálculo solo es posible en una sociedad de las tecnologías informáticas, que es absolutamente distinto de lo que Foucault había pensado en sus grandes trabajos sobre la biopolítica, ¿no? No sé, Donovan, por ejemplo, esto me recuerda un poco en el trabajo sobre la gubernamentalidad, ¿no? Como el impacto que tiene la estadística, ¿no? Y el impacto que tiene medir, producir demografía, producir estadísticas, ¿no? El impacto y la importancia que tiene, ¿no? Porque hasta, si bien recuerdo, ¿no? Antes de eso, digamos, cómo se llevaba el reino, cómo se controlaba el reino, pues no era tan importante tener el dato lo más preciso posible, ¿no? Incluso se usaban términos muy ambiguos o muy generales, ¿no? Y eso lo vemos desde la antigüedad, ¿no? Que desde los griegos y los romanos no importaba tanto precisar, ¿no? El número de combatientes, el número de personas, ¿no? No era tan importante, era simplemente señalar qué magnitud de multitud era. Pero aquí ya tenemos precisamente cómo la estadística, el censo, la demografía se vuelve muy importante para que, digamos, los estados o los nuevos estados o los estados nacientes puedan ejercer a través de este conocimiento, puedan ejercer cierto control, ¿no? Ayer hablaba con un compañero de medicina y por ejemplo hablábamos de qué significa la prevención, ¿no? Entonces normalmente nos dicen que la prevención es que vayas dos veces al año que visites al médico, ¿no? Y que te revises la glucosa y que te hagas pruebas, pero la prevención viene desde mucho antes, ¿no? La prevención vendría desde que el Estado es capaz de recolectar índices de enfermedades, ¿no? De diabetes, de hipertensión, ¿no? Para que eso pueda como en realidad, digamos, orientar las políticas, ¿no? Que en muchos casos pueden ser, incluso hasta mañosas, ¿no? Porque nos pueden llevar por los caminos, nos puede llevar por caminos ocultos, ¿no? Creo que eso lo vimos sobre todo a lo largo del siglo XX, ¿no? Donde se empezaron a formar ciertas ideas sobre la salud, ¿no? Si la grasa era buena o la grasa era mala, ¿no? Si teníamos que comer, cuántas calorías teníamos que comer, qué tantos carbohidratos y el azúcar, ¿no? Y por ejemplo, por muchas décadas se le echó la culpa, por ejemplo, de muchos problemas de salud a la grasa, cuando en realidad el problema era el azúcar, ¿no? Y vemos toda una serie de instrumentos
no solo del Estado, ¿no? Sino también desde el sector privado, cómo reorganizan y reorientan, hasta cambian la manera en que comemos, ¿no? Que desayunamos, la manera en que nos relacionamos de muchas maneras, ¿no? Claro. ¿Puedo? Ah, claro, Norma, adelante. No, solo porque creo es parte nodal del texto que propuse para que se comentara, justamente en el capítulo 2 del Nacimiento de la Clínica, aparece esta formulación de una especie de moral de la salud. Esto a lo que te estás refiriendo, querido Ricardo, es una preocupación que a mí me ha inquietado en los últimos tiempos, porque en gerontología y en general en medicina últimamente se ha hablado sobre una categoría que se llama vejez exitosa. La vejez, ¿cómo? Perdón, se cortaste. Vejez exitosa. Ok. Sí, ajá. La vejez exitosa se mide o se calcula en relación a esta prevención a la que tú llamas, ¿no? Entonces, si alguien quiere terminar sus días sin hipertensión, si alguien quiere terminar sus días sin diabetes, y todo aquello que lo va a llevar a terminar de cierta manera, tiene que ver con sus decisiones durante su vida. Entonces, si algún día en su vida se fumó un cigarro, se tomó un tequila, todas esas pequeñas cosas cuentan, todas esas pequeñas decisiones cuentan, y al final de su vida él es responsable de haber tenido o no una vejez exitosa, ¿no? O sea, para mí es una problemática de mucho mayor alcance, porque incluso tiene que ver con los riesgos de trabajo, esas pequeñas decisiones que se toman en el día a día. Pero enfocados directamente sobre el texto de Foucault, en el capítulo 2, como les decía hace un rato, aparece esta parte del cuidado que tiene que tener la sociedad en estos controles respecto al posicionamiento de la mirada clínica en el cuerpo, y que llevan a ese control, lo dice de una manera muy, muy bonita, como siempre Foucault, esta formulación de un nuevo clero, el clero, ese nuevo clero que son los médicos, que lo que tienen que hacer es justamente enseñar a la población cómo es que tienen que vivir, cuáles son las decisiones que tienen que tomar para en aras de la salud. Entonces, solo para cerrar mi intervención y ya regresaré sobre el tema, este proceso de buscar la salud se convierte pues en una especie de contraposición del sujeto particular y la formulación de ese universal que es la salud, y se va formulando algo que para mí es muy grave en nuestros días, que es una moral de la salud. O sea, si tú no te cuidaste, no tienes derecho a que te hagan estos procesos que son además muy costosos de hacerte funcionar el riñón, porque fue tu responsabilidad, no del Estado, ¿no? Claro. Entonces, esa formulación que se empieza a hacer con el nacimiento de la clínica se transforma en una moral y se está viendo con toda su gravedad en la crisis con el tratamiento de los adultos mayores, haciéndolos responsables de sus propias enfermedades. Entonces, ahí hay un punto bastante discutible y peligroso. Adelante. Donovan, bueno, estábamos hablando de... Sí, claro. Continúa. Sí, por favor. No, adelante, perdón, Ricardo. No, para nada, miren, es que no, pensaba un poco esto de como verlo como desde esa perspectiva histórico-filosófica, ¿no? Cómo cambia la mirada, ¿no? La mirada de ver a la vida y de ver a la enfermedad, ¿no? Claro, no podemos como entender la vida si no es en
en contraste con lo que definimos como la enfermedad, ¿no? Y cómo esto que hablaba Norma, ¿no? Este imperativo moral sobre la salud, ¿no? Cómo se transforma, ¿no? Porque, claro, o sea, a lo largo de la historia, de alguna manera u otra, sí ha habido ciertos imperativos morales sobre la salud, ¿no? Pero cómo se transforma ese imperativo, ¿no? De cómo el cuidado de sí o el cómo te debes de cuidar, ¿no? Y bajo qué parámetros se transforma sustancialmente, pero a la vez esa transformación va de la mano con también estos cambios económicos y políticos, ¿no? De la época, porque ¿quién era quien cuidaba? O sea, ¿quiénes eran los que cuidaban o cómo eran las estructuras de solidaridad o de cuidado de los individuos en comunidades, digamos, del siglo XVI, XVII, ¿no? Incluso hay una tesis por ahí, ¿no? De esta, por ejemplo, Silvia Federici, ¿no? Que habla de cómo el capitalismo, ¿no? Bajo una égida patriarcal, encierra a las mujeres en el hogar y disuelve todos los lazos, todos los lazos tradicionales y comunitarios que ellas tienen, que están muy vinculados a las prácticas del cuidado, ¿no? No solamente personal, sino de los demás y de la comunidad, ¿no? Y cómo eso va de la mano con, digamos, una transformación en el modo de producir, ¿no? En el modo de producir capitalista. No sé qué más nos puedas decir sobre todo esto, Donovan. Bueno, ahora que estaba escuchando a Norma, hay varias cosas que me parecieron muy interesantes. Y relacionando todo esto que hemos platicado, ¿no? Con Foucault, la cuestión de la moralidad de la salud, que yo estoy completamente de acuerdo con Norma en ese punto, es muy interesante también ver que muchos de los hábitos alimenticios que tenemos todavía en el siglo XXI han sido conformados por, digamos, procesos de crecimiento industrial, colonial y a lo largo del siglo XIX y XX, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si uno piensa en la historia particular del azúcar, lo que nos sorprendería saber es que muchos ingleses padecen de diabetes o tienen la propensión a tenerla de casi más que en México. Porque, digamos, a lo largo de la conformación del Imperio Británico, ¿no? Dado que el azúcar era uno de las mercancías más costosas y más codiciadas, ¿no? Hay una historia colonial con el azúcar y el Caribe que ha sido trabajada por Mills, por ejemplo, en la antropología, ¿no? Esto lo sé porque mi pareja es antropóloga, estudia antropología y me ha platicado largamente sobre estas cuestiones, ¿no? Esta cuestión, ¿no? También nos lleva a ver cómo, por ejemplo, la idea de que los hombres comemos más, la suposición de que los hombres necesitamos más proteína para vivir, se conformó a lo largo de las formaciones de las clases sociales, sobre todo, pongo el ejemplo otra vez de Inglaterra, ¿no? Porque dado que los hombres eran los que se mandaban a trabajar prioritariamente, ¿no? Y después las mujeres y después los niños, ¿no? Entonces los hombres se asumía que necesitaban más proteína animal, en particular carne roja, para cumplir las funciones de trabajo. Los niños comían azúcar porque el azúcar inhibe el hambre. Y ahí tenemos una historia que atraviesa interseccionalmente, ¿no? Las historias globales de las producciones industriales, ¿no? La conformación de los capitalismos industriales en las metrópolis europeas y también la división del trabajo en términos de sexo y de género, ¿no? Todo eso hoy lo podemos, lo tendríamos que cuestionar de muchas maneras, pero en particular esto último que ha dicho Norma, que me parece muy interesante, ¿no? Sobre la moralidad que hay en torno a la salud, ¿no? El hecho de que incluso se ha denunciado, creo yo, y se ha estudiado de una manera muy inteligente la cuestión de la gordofobia, ¿no? Como así le pudiéramos llamar, ¿no? El hecho de que los cuerpos gordos, ¿no? Los cuerpos que son robustos o que no responden a los criterios estandarizados de belleza occidental, etcétera, ¿no? Suelen ser marginados, ¿no? Y también son culpados, es decir, son cuerpos como que dicen, bueno, tú te descuidaste, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que dice muy bien Norma, ¿no? Se les devuelve como si fuera una absoluta y entera responsabilidad, cuando hay una cantidad de factores cruzados que van desde la cuestión de la clase social, desde la cuestión de las posiciones de género, ¿no? Desde, etcétera, etcétera. Por supuesto, ¿no?
Y en ese sentido, me parece que una de las cosas que podemos, o que yo me atrevo a sugerir que debemos de pensar en términos de este pensamiento biopolítico, valga la redundancia, es justo cómo distribuimos en la coyuntura particular que vivimos, ¿no? ¿Con qué criterios de justicia distributiva tendríamos que distribuir algunos elementos que son fundamentales para preservar la vida, ¿no? Una de las cosas que pone de manifiesto el coronavirus, y que tal vez eso ya lo sabíamos antes de la pandemia, es que los sistemas de salud en México y en América Latina en general son sistemas que han sido desmantelados por una política progresivamente neoliberal, individualista, y que, digamos, ha sido culpa de los gobiernos también que los hospitales no tengan la infraestructura para poder subsistir y poder solventar, ¿no? Una demanda social como la que, por desgracia, vivimos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿no? Y en ese tenor, es verdad que nadie elige enfermarse, pero una vez que estamos enfermos, ¿no? Nos damos cuenta de algo que es muy importante. Lo que este virus hace es, digamos, es mucho más letal que una gripe común, es mucho más letal que la influenza estacionaria o incluso que la influenza humana, ¿no? Y en ese sentido, sin caer en paranoias ni en temores horribles, ¿no? Lo que sí podemos asumir es que compromete nuestra capacidad de respirar. Y Achille Mbembe, un gran pensador camerunés, ha dicho algo que me parece que viene a cuento, ¿no? Defender el derecho universal a respirar, ¿no? Es decir, cuando nuestra capacidad pulmonar, cuando nuestra capacidad respiratoria está severamente comprometida por un virus, por una infección, ¿no? Digamos que nos damos cuenta de que necesitamos una infraestructura tecnológica y social que nos permita solventar la dificultad, la enfermedad, ¿no? Y en ese sentido, si bien nadie es culpable de enfermarse, y creo que sería importante poner esto como este statement sobre la mesa, ¿no? De enfermarse no es una decisión política, lo que sí es una decisión política es cómo vamos a distribuir, cómo, cuándo y a quiénes vamos a distribuir, ¿no? Estos aparatos respiratorios. Y una cosa a la que nos llevan algunos medios de manera extremista, ¿no? Y algunos gobiernos que también así lo han hecho, ha sido equiparar la situación de la pandemia con una situación de guerra, ¿no? Así como en una guerra hay bajas que son inevitables, ¿no? Digamos que en la medida en que los recursos son finitos, se tienen que distribuir entre los más jóvenes, por ejemplo, y quienes no padezcan enfermedades añadidas que podrían dificultar su calidad de vida, etcétera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, algo que tendríamos que cuestionar es que el modelo de la guerra no es un buen modelo para la distribución de los recursos que nosotros estamos viviendo en medio de una pandemia. Tendríamos que ver de qué manera podemos asegurar ese derecho universal a respirar, ¿no? Claro, claro. Norma, adelante. A mí me gustaría mucho leer unas pequeñas líneas de Zygmunt Bauman, que dice: una vez que la muerte ha sido redefinida como el resultado de una enfermedad esencialmente curable, la prolongación de la vida individual se redefine en función de los cuidados médicos recibidos. Esa prolongación se convierte en un bien desigualmente distribuido. La lucha médica se suma así a la larga lista de mecanismos de estratificación. Ahora bien, estos mecanismos de estratificación, esta idea de que a unos que sí tienen los medios para pagarse un seguro, por ejemplo, y ser atendidos en un particular, que gracias a las modificaciones ya no están así, pero poniendo este escenario, y alguien que no puede acceder a ese tipo de recursos, pareciera que están peleando justamente ese derecho a mantenerse vivos. Y yo, o sea, espero no decir cosas imprudentes, siempre digo cosas imprudentes, pero espero no decirlas esta vez. pero un poco pensando la cosa de otra manera y pensándola justamente en el acento de lo que significa la clínica en Foucault. La clínica presenta ese capítulo de la conciencia moderna que debe tratar al mundo de manera individual, concreta, y sin embargo, está también dentro de la abstracción y dentro de lo objetivo. Es decir,
atender al individuo en su individualidad, pero también observar esa parte abstracta, objetiva, de los derechos, de la distribución, claro. Y entonces ahí es donde la cosa empieza a ser bastante problemática. Y entonces en ese sentido, digo, voy a ser imprudente, pero en una vena muy Foucaultiana. Por favor, aquí se trata de ser imprudentes. ¿A quién le dijo, o quién le dijo a quién, que nuestra finitud no es efectiva? Es decir, que no somos mortales. ¿Quién se lo dijo? Ese nuevo que se está formando. Fíjense, este capítulo a mí me llega así muy fuertemente, este segundo capítulo del nacimiento de la clínica, porque justamente Foucault va a mostrar que mientras los sacerdotes se hacían cargo del dolor y el sufrimiento, justo en el final no solo en el final, sino en el aspecto crítico de la existencia, los médicos empezaron a tomar ese lugar del sacerdote. En la página 56 de la edición del Fondo de Cultura Económica de 1990, aparece justamente como del consuelo que daba el sacerdote con la vida trascendente, la secularización con la acción del médico viene a desplazar esa función. Y en ese desplazamiento de la función es donde aparece una cierta idea de salud. Sin embargo, la salud no es algo que se pueda garantizar. Y el sufrimiento, porque mi cuerpo finito, es algo que genera una cierta ruptura. Y en ese sentido, lo que es de más larga duración es la salud de la ciudad. Entonces, la ciudad, la sociedad, la infraestructura social aparece como lo importante. Y entonces ahí es donde viene la positividad de lo que hace un rato decían ustedes respecto a las cifras. O sea, desde luego, en el mundo medieval o en el mundo romano, la cifra no importaba, porque había, y esta es otra lectura, parece muy interesante de Foucault, que hace Michael Smith, que parecía que en ese tipo de sociedad, lo que importaba era el lugar en función localizable que la población en general podía tener. Pero el punto en la modernidad es que ya no es ese lugar localizable lo más importante. En la modernidad lo importante es cómo se establecen relaciones incluso dentro del mismo cuerpo. Y entonces, en esas relaciones que se establecen en el cuerpo y después pensando en la clínica como un cuerpo más amplio, desde luego, el cuerpo finito de un ser humano cuenta para la estadística, pero para aquello que se prolonga más, que es la sociedad o que es la ciudad, lo que cuenta es la salud de la ciudad, ¿no? Entonces, por eso es que se tienen que armar estos cinturones miasmáticos, es decir, observar dónde se pueden contener esos medios de infección o de propagación de un daño, claro. Porque lo que importa ya no son los individuos finitos, sino la capacidad de reproducirse de la ciudad. Y entonces ahí es donde aparece con cierta claridad el hecho de que se le dé una mayor atención a los cuerpos productivos, porque los cuerpos productivos van a ayudar a que la sociedad se mantenga durante más tiempo. Entonces, ¿todo esto para qué? O sea, toda esta reflexión sobre la repartición de los medios para sobrevivir, yo creo que nos tiene también que llevar a reflexionar sobre nuestra propia finitud. Jean Amery, que es un pensador que a mí me parece sumamente atractivo, sí. nos hace reflexionar
sobre esas palabras que son tabú en nuestra sociedad. Y esa palabra tabú... Ay, te estás cortando, Normix. No nos permitimos reflexionar sobre la muerte. Y en este momento, hablar... Te congelaste, te estás congelando un poco. Es que ya me están censurando. No es cierto. No, es que en este momento hablar sobre... ¿No? Bueno. Everyone can see and hear you. Ajá. You're in the show. Sí, eso me dice ahí. Sí. la aplicación, ¿no? Bueno, sí. quizá un interludio para ver si se restablece, se recupera tu conexión, ¿no? Yo quería como, y es para ambos, ¿no? La pregunta, ¿no? Es, por ejemplo, ayer yo estaba platicando con un estudiante de medicina y él me decía que había encontrado, por ejemplo, o que había visto, ¿no? Que había una correlación, por ejemplo, en el cambio de las patologías a partir del TLC, ¿no? En los 90s. Dice que habíamos pasado más de patologías infecciosas a patologías metabólicas, ¿no? O sea, el tipo de las enfermedades que predominan, ¿no? Cambia cualitativamente. Tenemos ya, como bien lo ha repetido, se ha repetido en las conferencias, la hipertensión, la diabetes, ¿no? Que propiamente son patologías metabólicas, ¿no? Pero eso hay que ver cómo eso está atado, ¿no? O sea, cuando hablamos de prevención, tenemos que ver esas cosas, ¿no? Tenemos que ver cómo, por ejemplo, cambió sustancialmente la alimentación del pueblo mexicano a raíz de la firma del TLC, ¿no? Y claro, vayámonos a la historia y, por ejemplo, vamos a ver cómo cambia la salud y cambian muchas cosas, por ejemplo, en Occidente a partir del abaratamiento del azúcar, ¿no? O cómo, no sé, o sea, cómo estamos viendo constantemente el cambio en cómo tratamos las enfermedades a raíz de estos cambios, ¿no? Entonces yo lo que les pregunto es, o más bien, más bien a lo que voy es, por ejemplo, ahorita, ¿no? Las medidas que ha tomado las autoridades no me parecen malas, pero de pronto me dan la impresión de que no son las más acertadas porque están pensadas más en el modelo económico que en el modelo, que la salud del pueblo, ¿no? Por ejemplo, cuando ya sabíamos desde enero, ya sabíamos que venía esto, ¿no? Ya sabíamos que la pandemia estaba en puerta y que esto iba a estar, que no era un juego, ¿no? Que era algo severo. Pudimos haber como cerrado, ¿no? Nos pudimos haber encerrado, pudimos haber cerrado en la medida de lo posible todo y quizá hubiéramos acortado más el periodo de la crisis, ¿no? O de la cuarentena. Pero si se fijan, bueno, y no sé qué ustedes qué opinen, lo que no ha perdido la autoridad de vista es como el modelo económico, ¿no? O sea, se ha tratado de jugar con estos mismos límites de medir, ¿no? De lo que se puede medir, ¿no? De las estadísticas, se ha estado jugando para como empujar hacia los límites, ¿no? Hasta dónde nos podemos esperar antes de que las situaciones sean incontrolables, ¿no? Donovan, ¿cómo ves esto? Me parece muy interesante esto que planteas, ¿no? De la cuestión de cómo compensar desde el gobierno, ¿no? La lógica económica con la cuestión de la salud poblacional, ¿no? Que yo creo que es uno de los dilemas mundiales y yo creo que hasta el momento nadie ha tenido la respuesta, ¿no? Este virus, ¿no? Recuerdo haber leído una nota de un psicoanalista que, por desgracia, no puedo recordar ahorita su nombre, que me pareció muy brillante porque hablaba de 4 distintos tipos de modelos con los que se enfrentan distintos gobiernos a la pandemia. Está la vía autoritaria, que es la de China, claramente, o Rusia, ¿no? Que es como un modelo de contención intensiva, ¿no? De cuarentena, digamos, como a rajatabla, ¿no? De la población, resguardada en sus casas, sin la posibilidad de salir y hasta con una versión cuasi militarizada, como hemos visto también en... Sí, un toque de queda, ¿no? En otros lados, tal cual, ¿no? Está el modelo británico, que es el modelo que a todo el mundo nos ha sorprendido por lo
lo poco prudente y lo poco tradicional que han sido en sus medidas de, en lugar de, digamos, apostar a la contención de la pandemia, apostaron al parecer más bien a la inmunidad de manada, como le suelen llamar, ¿no? Al hecho de que mientras más personas jóvenes se enfermen, desarrollarán los anticuerpos que van a sostener, digamos, el crecimiento la media de crecimiento del desarrollo poblacional, ¿no? Esa es la apuesta por la inmunización salvaje, podríamos decir, ¿no? Sin un modelo de contención mediante. La salvaguarda total de la economía a pesar de, digamos, la integridad respiratoria de la población. Es el modelo británico. Está también el modelo que se ha usado en México y que es hasta cierto punto muy parecido al de España, con muchos mejores efectos, ¿no? Y al de Corea del Sur, porque, digamos, en lugar como por la reacción, casi a la manera de estado de excepción, y en lugar de apostar por la inmunidad de manada, ¿no? Se está apostando más bien por el aplanamiento de la curva de contagio, y eso alarga, por supuesto, estas jornadas de sana distancia, ¿no? Usa el eufemismo a propósito porque decir cuarentena tiene implicaciones jurídicas, ¿no? Y justo no se habla de cuarentena porque, digamos, ha sido por es el término que usan exactamente, que tiene implicaciones jurídicas y laborales muy distintas de los modelos, digamos, como en la Constitución, y que prevén un escenario parecido, ¿no? Y en ese sentido, lo que me parece interesante, ¿no? Es que los modelos de contención pandémica, los dioses del internet conspiran en y de libre mercado, ¿no? Se está cortando la curva, lo que por supuesto que tiene implicaciones. Ahí voy, ¿se me escucha? Ya mejor. Más o menos. Ya bien. Sí, ya. Lo único que decía es que evidentemente este modelo de aplanar la curva conlleva consecuencias severas en el corto, mediano y largo plazo para la economía. Creo que en México, digamos, si comparamos los números estadísticamente hablando con la media de contagios que ha tenido España a partir del caso 100, digamos, México ha logrado hasta cierto punto, sin ser, digamos, optimista por completo, ¿no? Ha logrado hasta cierto punto disminuir los riesgos poblacionales que sí han tenido Italia, por ejemplo, ¿no? No enfrentamos un escenario italiano, pero tampoco, digamos, vivimos como en... No es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Y yo creo que sí planteas un problema bien importante, ¿no? ¿Cuál será la correlación entre modelos de productividad económica y aplanamiento de la curva de contagio? Decía un amigo, hace rato escribió un post que me parece muy valioso, ¿no? Él dice, hablando de los que somos anticapitalistas en general, ¿no? Dice, soñamos tanto con la caída del sistema que no nos damos cuenta de que ese sistema aplastará a la gente. Y eso nos obliga a imaginarnos nuevos modelos, tanto económicos como políticos, como jurídicos, ¿no? Que nos permitan, digamos, transitar hacia modelos equitativos y hacia modelos igualitarios en la distribución de la salud pública, pero también del ingreso económico per cápita, ¿no? En ese sentido, me parece que, digamos, todos los planteamientos que van en torno a una renta básica, o todos los planteamientos que van hacia la universalización del derecho a la salud, que al final del día son modelos socialistas, si hay que decirlo como tales, ¿no? Tal vez son los mejores modelos que tenemos para enfrentar modelos de crisis como los que vivimos actualmente, ¿no? Bueno, eso lo arriesgo así como a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Norma. Ay, espérame, ya estás. Sí, ya regresé, pero estaba sin audio. Micrófono. Ajá. Sí, bueno, es que justo este es el gran, o podríamos
concebirlo como el gran momento en esos términos de planeación general, ese es el gran momento para decidir si mantenemos ya no es pacto ni de solidaridad ni de esas cosas, sino es un pacto de civilización. Y en ese sentido, esta idea de la redistribución o de una justa distribución del valor es lo que está realmente en juego. Desde luego, se ve desde los recursos de la salud, pero no son solo los recursos de la salud, porque todos los que estamos en este impasse, en esta puesta en paréntesis, sin salir a trabajar, en realidad estamos arriesgando la sobrevivencia. Y pues bueno, algunos la arriesgan en mayor o en menor medida. Y entonces aquí es donde el pacto solidario tiene que tener también su mayor efectividad. No se trata de decir, como algunas personas atrevidamente o de una derecha mal informada o atrevidamente llegan a decir, no se trata de becar a los que no trabajan, no se trata de darles una concesión a los adultos mayores, no, se trata de redistribuir el plusvalor, pienso yo. Se trata de valorar un trabajo que muchas veces no tuvo una forma dimensionada, por ejemplo, en el caso de una mujer que se quedó en su casa cuidando de su familia, que no tuvo una dimensión monetaria que pudiera contabilizarse, pero que al final de su vida se les da un salario ciudadano que realmente merece, que quizá merece en mayor cantidad que algunos otros, pero no se lo están regalando, y no es que los productivos estén haciendo para los no productivos, se trata de una auténtica redistribución de un valor al que todos en conjunto estamos activamente aportando, sin lugar a dudas. Yo quisiera regresar un poco a Foucault, ¿no? ¿Qué nos puede enseñar, por ejemplo, Foucault, pensando lo que está pasando actualmente, ¿no? Por ejemplo, por ahí Foucault decía, ¿no? La biopolítica es una nueva tecnología del poder, ¿no? Y además la pone como en un nivel distinto, ¿no? Dice, esto viene en una escala diferente, una forma de injerencia distinta, y incluso utiliza herramientas distintas a las formas tradicionales, digamos, hasta ese momento, ¿no? En el que está, donde él está estudiando como la aparición del poder de la clínica, por ejemplo, y de la mirada clínica, ¿no? Él nos está hablando de cómo se introducen una nueva tecnología del poder sobre nuestras vidas. ¿Ustedes cómo podrían caracterizar esto? ¿O qué tendrían ustedes que decirnos? ¿Qué es lo que nos enseña Foucault? ¿Cómo puede Foucault ayudarnos a entender lo que está pasando en este momento? Bueno, no sé si se quedó congelado o solo nos está viendo. Creo que sí se quedó congelado. Bueno, en el punto en el que me he interesado en esta ocasión, creo que la parte más fuerte es observar que el cuerpo es un nuevo territorio, pero como nuevo territorio aparece no como una irrupción del objeto inmediato o del objeto que comenzáramos a percibir,
sino que aparece justamente como en sus letras lo dice, como una auténtica prisión del alma. Entonces, Foucault nos muestra cómo en ese cuerpo como espacio, más que como territorio, en ese cuerpo como espacio comienzan a aparecer formas de relación. Entonces, pensar, o la manera en que comprendo el biopoder, es justamente como esa forma de, creo que ya no escucho como que estoy. Sí, sí estás, te estamos escuchando perfectamente. Bueno, esa forma de localizar, o más bien de colocar el poder en la superficie corporal, es ponernos en relaciones de poder. Ahora, estas relaciones de poder lo que hacen es justamente moldear nuestra subjetividad. Entonces, a mí, y eso era un poco lo que platicábamos hace un rato, tú, antes de todo esto, tú y yo, Ricardo, esa manifestación del poder que no, bueno, casi todos los que hemos tenido una aproximación a Foucault, sabemos que no se trata necesariamente de un poder que constriña, sino que también es un poder que crea, que forma. Y en esta instanciación del poder en la corporalidad, particularmente desde la corporalidad como estamos viviendo nuestra pandemia, va a ser, y sin duda saldremos de una manera distinta allá afuera cuando todo esto se acabe, ¿no? La verdad es que yo no soy de las que se ponen a pensar en cuando esto se acabe, me gusta más pensar el presente. De pronto digo, bueno, pues, hagamos como si estuviéramos en una especie de limbo temporal. Pero bueno, más allá de mis manías y de mis estrategias de sobrevivencia, la cuestión es que esto, sin lugar a dudas, justo porque está instalado en la preocupación y en la preservación de nuestro cuerpo, va a tener una transformación en el modelo de nuestra subjetividad, en la manera en que ya no digo nada más cómo nos concebimos a nosotros, sino cómo nos relacionamos con los otros, ¿no? Esa creo es una de esas aproximaciones. No solo la fijeza y digamos, la parte del poder como aquello a lo que se ha de resistir, sino como el poder, como aquello que nos ha de modelar. Y por eso, perdón, si regreso mucho a esta dimensión del problema, pero por eso es que yo creo que es importante la meditación sobre la muerte en este momento, ¿no? Porque esta forma de ser excesivamente positivo, un poco como Byung-Chul Han nos señala, como que estamos un poco enfermos de optimismo, somos ese Prometeo que se devora el hígado, que no nos permitimos pensar la otra parte, y pensar la otra parte no es convertirnos en unos irresponsables y no cuidarnos, o sea, no, es tomar una dimensión fuerte de nuestra propia existencia y observar respecto a nuestra propia existencia cuáles son las modificaciones, cuál es esa parte que dirá Foucault, tenemos que poner en riesgo para poder salir más completos de esto, ¿no? O sea, no nada más es cuestión de la resistencia de nuestro cuerpo, sino cuál es ese sentido que puede orientar a una vida vivida. O sea, pensar la negatividad, ya salió mi otra parte del corazón. Pensar la negatividad nos hace vivir en lo positivo, creo. Sí, muy bien. Donovan, sí alcanzas a escuchar la pregunta. Sí, acerca de Foucault y qué es lo que nos permite pensar, ¿no? Yo creo que esto que dice Norma me parece brillante, ¿no? Me parece muy importante. Ahora que estuve hablando de Hegel en mis clases, también hablábamos de toda esta cuestión del cuerpo y cómo es analizado por Hegel el cadáver, ¿no? En todos estos pasajes sobre la eticidad y la importancia de darle sepultura a los cuerpos, ¿no? Que esto es el dilema de Antígona y que ha habido muchas Antígonas, ¿no? De Europa a América Latina, digamos, de
de Sófocles a Sara Uribe, por ejemplo, ¿no? Hay todo un periplo de distintas antígonas de mujeres que se han enfrentado al Estado en nombre de la demanda de enterrar a los cuerpos de sus seres queridos, y que ahora vemos escenas como duras y brutales en ese sentido, que desobran a la comunidad en Guayaquil, por ejemplo, ¿no? En Ecuador, y que ha sido todo un escándalo la cuestión de por qué no se les puede dar un ritual de separación, un ritual fúnebre de despedida a los cuerpos de las personas y todo esto, ¿no? Ya se ha negado a dar ese servicio. Pero además de lo importante es reflexión sobre la muerte, que yo creo que sí es valiosa, ¿no? Es una reflexión valiosa porque la muerte, digamos, es algo que ya no es solo una experiencia abstracta o intelectual, ¿no? Sino que este momento de pandemia nos obliga en algún sentido a pensar en nuestra finitud, pero también la finitud ha formado parte del cálculo económico y del cálculo de surgimiento de la racionalidad biopolítica, ¿no? Y pensada de esa forma, yo creo que lo que estamos viendo, y es un poco lo que decía al principio y sobre el final de esta charla, me parece que es buena idea retomarlo, ¿no? Creo que hay un tipo de nueva modalidad gubernamental que Desafortunadamente hay un poco de lag. distinta, ¿no? de las que habían analizado Foucault. No sé si me escuchan. Vamos a dar un segundo a ver si se recupera, ¿no? El lag. Ahí está, a ver. A ver si ahí ya. Ah, perfecto. Entonces, lo que decía es, hay una mutación en la racionalidad gubernamental contemporánea que es la propia de la sociedad de los algoritmos. Quienes han estudiado la biopolítica después de Foucault, una filósofa muy brillante que se llama Luciana Parisi, que les recomiendo mucho, tiene un libro que se llama Arquitecturas contagiosas, está solamente en inglés, y este libro lo que ella analiza es cómo los modelos de algoritmia que solemos pensar como modelos lineales instrucción. No, hombre, ¿y así quieren que los profesores den clases en línea con este internet? No, hombre. ¿Qué dices, Norma? No te escuchamos. Vamos a... Ahí te apagué. No, yo silencié el micrófono mic para pensar que podía contribuir a solucionar el problema de Donovan, pero sí, Ya creo que ya se restableció. Sí. Ahí ando. Igual trato de cerrar porque mi módem ya no quiere trabajar, al parecer se va a cuarentena también. Sí. Y nos va a abandonar. Bueno. La idea es esta. En las sociedades post-cibernéticas, el gobierno ya no trata de controlar todas las variables, sino de adaptarse a la aleatoriedad. Por lo tanto, digamos, cualquier intento de imaginarse el gobierno como un amo absoluto, como un master of puppets, ¿no? Fracasa porque de hecho lo que los gobiernos ya no intentan y no les importa es controlar las variables, sino adaptarse a la variable. Por eso lo que vemos ahora es cómo la racionalidad de las estrategias de contención de la pandemia no tratan de basarse en la certeza absoluta de prueba positiva, sino más bien en el cálculo epidémico de los posibles focos de contagio y actuar con ese cálculo a futuro para prever escenarios desde el presente. La acción en ese sentido es retroactiva, ¿no? En lugar de tener una propensión al futuro, el futuro tiene una propensión a ser presente. Y eso me parece que es, digamos, como
un nuevo escenario, ¿no? Dentro de las sociedades digitales, voy a decir así, de las sociedades biodigitales, ¿no? Contemporáneas en las que nosotros vivimos. Entonces, me parece que tenemos que pensar el gobierno como una constante adaptación a lo aleatorio, como lo que tenemos ahora, una Sí, pandemia pero aleatoria. eso es como eso es muy cibernético, ¿no? O sea, el gobierno ya se vuelve nada más una entidad que está como escaneando el cuerpo social y va compensando, ¿no? Y se va recomponiendo, ¿no? Conforme va registrando, ¿no? Sí, de acuerdo. La gran diferencia quizás entre esto y las distopías cyberpunk, ¿no? Es que en las distopías cyberpunk el apocalipsis ya pasó y la gente sobrevive y se adapta como puede, ¿no? En cambio, en el momento que vivimos ahora, que me parece menos apocalíptico y al mismo tiempo mucho más complejo, ¿no? Lo que vivimos es que ya no es la sociedad del algoritmo tradicional, en donde el resultado del algoritmo estaba previamente calculado. Ahora se introducen mutaciones y variaciones en el propio algoritmo. Entonces, digamos, la mutación se ha convertido en una nueva forma de gobierno, para usar una metáfora biológica, y que me parece a tono con muchas de las cosas que están pasando hoy en día. Ahora los arquitectos también están diseñando ciudades, diseñando estrategias urbanísticas en función de modelos de adaptación a curvas de cambio. Entonces, lo que tenemos ahora es como la mutación se ha convertido en una nueva lógica interesante de cierto tipo de poder de gobierno, ¿no? Sí. Norma. Para cerrar o para comentar lo que acaba de decir. No, claro, adelante. Bueno, lo que pasa es que siguiendo esa idea de la lógica de las ciudades y de las ciudades respecto a las digamos, propensiones algorítmicas, creo, si no he entendido mal a Zenet, esas ciudades con cálculos de proyección fracasaron, al menos en algún lugar. Ahora mismo no me queda claro, pero es que sí la propensión o la proyección a futuro siempre, por más que trate de formularse a partir de una cierta curva matemática, tiene esa falla que termina, ¿cómo se llama? Dándole al traste a los cálculos. El punto, creo, en la planeación, a mí en esa parte urbana me parece apasionante el trabajo que hace Richard Sennett en ese análisis, bueno, en sus análisis, porque viene trabajando la cuestión urbana desde hace mucho tiempo, desde una filosofía pragmática, me parece que más bien tiene que integrar eso que se ha observado ya desde otros urbanistas previos, que es justamente la idea de experiencia humana. La experiencia humana redistribuye esas tendencias, más que tendencias, esos auténticos espacios donde se ponen en juego las relaciones, en donde sin lugar a dudas está presente el poder, pero que incluso esta plasticidad, si me permiten utilizar este término, esta plasticidad del poder da lugar a otras formas de convivencia. La verdad es que no es el momento, pero hay otro tema que en función a la ciudad y la vejez me ha resultado muy importante y que tiene que ver con nuestra reinserción después de la pandemia, que es justamente la idea de los ritmos corporales y de cómo integrar los ritmos corporales de la gente envejecida o de la gente que tiene alguna habilidad diferente a la de la mayoría, cómo la experiencia urbana y la experiencia sobre todo de nosotros vinculados que queremos hacer, tiene que estar ahí presente. La verdad es que al final, y pues bueno, yo no diría tanto para cerrar, si ustedes quieren seguimos platicando, los filósofos nos sobra choro. Al final, la cosa es cómo
la vinculación social a partir de este ser que soy, de este cuerpo que soy, o sea, no habito, este que soy, tiene que ver con este contacto y con este poder compenetrarnos en un ritmo corporal y en una resistencia y una colaboración con los demás. A mí, francamente, no me gusta mucho utilizar esa idea del otro, sino con los demás en este vínculo que somos, y que ahí es donde operan sin lugar a dudas las estrategias de poder, pero que visualizándolas podemos ver en qué sentido está siendo productivo y en qué sentido está siendo restrictivo, y creo que ahí es donde también tiene que centrarse en buena medida nuestra atención, ¿no? ¿Cómo se hace esta productividad del sí mismo, y cómo el hecho de querer tener el dato, sobre todo después de esta conformación de los saberes positivos, que se puso como con mucho mayor fuerza en el siglo XX, nos da algo que Norbert Elias ha señalado, creo que con mucha precisión, nos da una cierta fantasía de control respecto a lo que nos sucede, pero que no es sino fantasía de control. O sea, cuando creemos que ya lo sabemos todo sobre el virus, entonces tenemos que informarnos de todo sobre el virus, y entonces tal vez podamos ser imbatibles. Es una fantasía de control. O sea, está bien, tenemos que informarnos, sin lugar a dudas. Sí. El conocimiento es importante, sin lugar a dudas, pero esa propensión a tener la información, a tener el conocimiento y a sentir que podemos manejar las cosas a partir de ese conocimiento, la verdad es algo que también tendríamos que cuestionar un poco. Pero además las cosas están cambiando, ¿no? De momento a momento. Bueno, yo nomás quiero aprovechar a hacer una pequeña pausa para recordarle a quienes nos estén viendo o escuchando, que nos manden sus preguntas, ¿no? Que nos dejen preguntas aquí en el chat. Yo con gusto las leo para que pues, las contesten nuestros invitados, ¿no? Que está muy buena la charla. Yo creo que esto es o sea, es que no es nada más pensar lo que está pasando, no es nada más como pensarlo en su inmediatez, ¿no? No es nada más como o sea, no solamente hay que quedarnos en la cuestión de que si nos quedamos en casa o no, que si el gobierno nos miente o no, que si la institución, que si el político, que si el Estado, el gobernador. Creo que hay que ver como ese movimiento global, ¿no? O sea, ¿en qué punto de la historia estamos, no? O sea, me cuesta un poco como de trabajo aceptar, quizá, de aceptar que estamos. O sea, yo en mi vida había estado encerrado casi más de un mes en mi casa, ¿no? Por algo así, ¿no? Claro, no es que no haya pasado en la historia, ¿no? O sea, pandemias y epidemias ha habido muchísimas y mucho más mortíferas, ¿no? O sea, la gripe española, ¿no? Mató entre 20 y 50 millones, ¿no? Ni que hablar de la peste, ¿no? 400 millones, 200, 400 millones. Pero en nuestro tiempo, o sea, que vivimos además, de alguna manera, vivimos en unos tiempos, somos individuos más mimados, somos individuos más, no, pues es que de pronto si no tenemos nuestro Starbucks, si no tenemos nuestro doble macchiato, nos sentimos perseguidos y nos sentimos marginados, ¿no? Si no tenemos acceso a todas esas cosas, ¿no? Que la sociedad de consumo nos ha acostumbrado, de pronto nos sentimos menos felices, no menos felices, pero nos sentimos incompletos, ¿no? A veces, no sé, o sea, el tiempo nos está gritando en la cara, ¿no? Hay que regresar a lo básico en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que tenemos en nuestra vida. Y aquí me pongo un poco estoico quizá, ¿no? No lo digo desde una perspectiva como del coaching o capitalista o estas tonterías, ¿no? Sino lo digo más desde una perspectiva antigua, ¿no? Del estoicismo, ¿no? O incluso desde, no recuerdo si era San Agustín, o si era San Agustín el que decía, yo necesito muy poco y lo que necesito
lo necesito también muy poco, ¿no? O sea, estamos como, no sé si estemos, pero se nos está planteando, o sea, en la cara se nos está gritando, necesitamos como regresar a lo básico, ¿no? Necesitamos tener una concepción de la vida, de la relación consigo mismo, del consumo con los otros, mucho más simple, ¿no? Porque la verdad sí es súper compleja, ¿no? Bueno, no sé qué opinen ustedes. A ver, ¿quién quiere? El que quiera, brinque. Donovan. Sí, yo creo que, digamos, alguien ponía un meme que me parece muy interesante, ¿no? Que decían, qué chistoso que la economía se desploma cuando empezamos a tener solo lo que necesitamos, ¿no? Es decir, como que parece que la economía se sostiene de un montón de cosas que no necesitamos, ¿no? A ver, conectividad necesitamos, pero digamos, con trabajos, pero se puede platicar con un módem tan malo como que yo tengo, ¿no? Un teléfono, sí, por supuesto, lo básico, ¿no? Comida, etcétera. Pero muchas de estas cosas, digamos, como nos están mostrando, ¿no? Digamos, la rapacidad del capitalismo en su desnudez, justamente, ¿no? El hecho de tener que estar encerrados y buscar formas de conectarnos a pesar de todo, ¿no? Yo creo que es una época complicada, pero interesante, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Y que nos obliga a pensar y a cuestionar muchísimas cosas, y yo creo que por eso la filosofía se ha vuelto sexy en estos días, ¿no? Porque claro, eso de pensar quiénes somos, dónde estamos y todas estas cosas que parece que solo cuando tienes socio lo puedes, pues resulta que muchas personas, no todas, por supuesto, porque como siempre en esta economía precarizada hay muchos que no pueden darse ese momento de guardarse. Muchos tenemos trabajos, más de un trabajo, que para bien o para mal nos han permitido gestionar este momento, crisis, ¿no? Turbulento de crisis, ¿no? Bien que mal, ¿no? Ahí vamos. Pero creo que también como modelos de cooperación por medio del Internet, formas de estar cerca socialmente a pesar de la distancia física, ¿no? Que creo que me parecen ingeniosas y que me parecen importantes de recuperar, ¿no? Y bueno, eso es, digamos, como lo que yo puedo comentar. Si me permiten, por ejemplo, alguien nos deja un comentario aquí, se los voy a leer, a ver qué opinan ustedes. Digo, Maleus Maleficarum dice, y no consideran, cuidado, y no consideran que estamos en el proceso de instalación de una sociedad cyberpunk y que precisamente esta adaptación algorítmica es solamente el medio que nos conduce a ello. ¿Cómo ven? Pues yo vi que Gatell ya nos dijo que nos podemos vestir como en Mad Max, así es que yo creo que sí. No, pero lo curioso aquí es que uno quisiera vestirse como Mad Max, uno está preparado para la postapocalipsis, pero en realidad son pants y tenis y shorts y pijama, o sea... Cuando bien te da, porque... Si eres medio exhibicionista, no quiero decirte cómo andan los bermudas es lo más que llego. Yo ya me arreglo para asomarme por la ventana, ¿saben? O sea, yo me pongo mi playera y me asomo por la ventana, ¿no? Y saludo a quienes pasan. Pero, no ¿creen? A ver, pero ya, o sea, regresando al tema, o sea, ¿ustedes sí ven un cambio cualitativo en las relaciones sociales como resultado de esto? ¿O creen que es algo nada más pasajero y que las cosas van a regresar a la normalidad? Mira, esta vez yo esperaría que fuera ese cambio cualitativo. Para mí es una pena que la subjetividad actual se estandarice o se piense en función o de la productividad o del consumo. O sea, si vas a definir tu lugar en la sociedad, está puesta sobre esos dos ejes. ¿Cuáles son tus hábitos de consumo? Definen todo lo que tú eres y de la misma manera tanto tu clasificación etaria, tu posición familiar, tiene que ver con la forma en que produces. O sea, es durísimo que esas sean las formas de nuestra definición. Y ahora, en función de esas formas de definición, también es durísimo
que creamos que nuestro mundo está estallando, que se lo está cargando el payaso, porque estamos deteniendo el consumo. O sea, eso es real. Pero ¿por qué tiene que ser así? Claro. Tenemos que activar el consumo, por ejemplo, para decir una línea, tenemos que activar la industria automotriz. A mí me toca en particular la industria automotriz porque gracias a esa industria tuve cierta formación. ¿No? Mi papá trabajó en Firestone, trabajó en una fábrica de llantas, fue obrero calificado y eso permitió que su hija pudiera acceder, por toda una infraestructura que se genera, pudiera acceder a la educación superior, a una educación especializada, ¿no? Entonces, hombre, eso está dentro de la cadena productividad y consumo. Pero si nos ponemos de otro lado de esa misma cadena de productividad y consumo, el producir coches, reactivar la economía a partir del consumo de coches o el consumo de llantas, porque mi papá era llantero, está cargando al planeta, ¿no es cierto? Hace rato hablabas del derecho a respirar. Bueno, creo que en el derecho a respirar también está puesto el derecho a esa calidad de aire que recibimos y que en realidad ese consumo cíclico que es el que al parecer garantiza nuestra vida está realmente cargándose sobre el payaso. O sea, realmente tenemos que observar de qué manera tenemos que observar de qué manera nos quedamos en casa, de qué manera generamos nuestro mundo. Hace 3 años hice el Camino de Santiago y yo iba muy preparada con mi mochila y en mi mochila, según yo, llevaba lo elemental. A los 3 días en Nájera valí quesadilla, se me estropeó la rodilla y mi segundo padre, que fue ese hospitalero grandioso que me enseñó a caminar, me dijo, a ver, tráeme tu mochila. Abrimos la mochila y la mitad de la mochila no era importante, no era esencial. O sea, hay ciertas experiencias, y espero que esta experiencia deje esa marca en nuestra subjetividad. Hay ciertas experiencias que nos muestran realmente qué es lo que necesitamos. A fuerza necesitamos algo, necesitamos cosas. Somos esta materialidad que tiene que ser alimentada, que tiene que ser reconstituida, que tiene que ser entrenada incluso. Pero ¿qué es lo que francamente necesitamos? Fíjate, Norma, o sea, como precisamente, por ejemplo, salud, nos queda claro que eso es indispensable, ¿no? Que no podemos como pasar eso a segundo plano, ¿no? Eso nos queda claro, o sea, o sea, ¿de qué nos sirve tener acceso a créditos, coches, líneas de ropa, tecnología, ¿no? Si no tenemos resuelto el problema de salud, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve tanto consumismo? ¿De qué nos sirve una sociedad, entre comillas, opulenta, ¿no? Si no tenemos como las necesidades realmente fundamentales resueltas, ¿no? Como es la salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, se revela que el estado, ¿no? En el que se encuentra la salud en México, ¿no? O sea, todo esto nomás pone al desnudo que sí, o sea, estamos jodidos, ¿no? Los hospitales jodidos, desabastecidos, tenemos de pronto más personal administrativo que personal médico, ¿no? Pero, por ejemplo, estaríamos dispuestos a sacrificar esta ilusión de opulencia, ¿no? En vez de ir al centro comercial o estar comprando tanta mamada, perdón que lo diga, estemos comprando tanta tontería en internet, que tuviéramos un mejor acceso a la salud, ¿no? Pero, obviamente, como eso, digamos, todo eso se entrelaza con, digamos, la gubernamentalidad, el sistema capitalista bajo el que vivimos, la idea de salud y de bienestar, y por otro lado, lo que en realidad esperamos, ¿no? Como ciudadanos. Donovan, ¿qué opinas? Bueno, yo iría haciendo un comentario de cierre, perdón, porque... Sí, no, adelante, perdón.
el hambre es canija, hablando de lo que es necesario, ¿no? Y no sé nada y tengo que cocinar. Entonces, lo que yo, lo que yo pienso es que me gustaría tener una respuesta mucho más contundente con esta pregunta, que es muy importante, pero yo creo que es muy pronto para saberlo, ¿no? Porque es muy pronto para saber si las cosas cambiarán definitivamente. Yo espero que muchas cosas sí, efectivamente, ¿no? Digamos, como en mi list está, por supuesto, que haya un derecho, una accesibilidad muchísimo mayor, un acceso creciente a sistemas de salud pública, seguros y gratuitos, ¿no? Pero lo que estamos viendo también en términos reales es cómo en medio de estas medidas como de resguardo domiciliario voluntario, hasta cierto punto, ¿no? Por supuesto, hay tendencias que lamentablemente se están confirmando que han crecido. Por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Ay, El feminicidio y la violencia doméstica en medio de una sociedad tan profundamente violenta como ha sido México, ¿no? En los últimos 20, 30, 40 años con respecto a las mujeres, es una tendencia que por desgracia se está confirmando. Y a día de hoy las telefonías, ¿no? Las líneas de atención con respecto de la violencia de género han estado 60% más usadas que antes del encierro, digo, voluntario. Y esto nos muestra que el espacio doméstico sigue siendo un lugar desde el cual tenemos que accionar ética y políticamente, ¿no? Por decir una sola cosa, ¿no? Ahora también está la cuestión que ya habían mencionado, ¿no? Norma, Ricardo, de las enfermedades metabólicas que son, digamos, crecientes en nuestra sociedad, ¿no? Y que responden también a cuestiones como de la precariedad laboral, el retiro de derechos colectivos, ¿no? El retiro de, digamos, condiciones del trabajo frente al capital, para decirlo rápido, ¿no? Y en ese sentido creo que, por desgracia, en un mundo tan profundamente desigual como en el que vivimos, y que el coronavirus ha venido como a dar un golpe muy fuerte, aunque yo creo, no soy tan optimista como Zizek como para imaginar que vamos a vivir en el comunismo después de esto, ¿no? Pero yo creo que muchas crisis estructurales y sistémicas se han agudizado y que cada vez más vemos las grietas de este mundo, ¿no? De esta organización económica del mundo. Fredric Jameson había dicho, ¿no? Y con esto voy cerrando mi participación con ustedes. Fredric Jameson había dicho que es más fácil imaginarnos el fin del mundo que una transformación en nuestros hábitos de consumo y en la manera en que producimos nuestra vida. Pues sí. El fin del mundo ya llegó. Esto es lo que estaba, ¿no? Esto es lo que se ofrecía. Vamos al siguiente paso. Oye, Donovan, Donovan, antes de que te nos vayas, vi en tu muro que publicaste que se te antojaba escribir ficción especulativa. Sí. A ver, ¿qué estabas pensando? Porque a mí me gusta mucho la ficción especulativa, ¿no? Entonces, no sé si quieres como compartirnos un poquito de qué estabas pensando. Claro. Fíjate que he estado muy contento leyendo a Donna Haraway en esta temporada de enclaustramiento y me encantan los relatos que hace ella desafiando como la imaginación convencional de la ciencia ficción, ¿no? Que siempre es, digamos, como el imaginario dominante, ¿no? Digamos, Lovecraft, ¿no? Que es racista, misógino y tal. Aunque a mí hay cosas que me gustan mucho de Lovecraft, me cuesta trabajo decirlo, ¿no? Y creo que la ciencia ficción contemporánea, pienso en programas como 3%, ¿no? Una serie brasileña, sí, interesante, ¿no? Por supuesto, en las ficciones especulativas que tienen un trasfondo científico, filosófico, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, qué bueno que me dices esto, voy a hacer un comercial. Adelante, por favor. Porque estamos haciendo, fíjate, un ensamble con dos artistas, un artista sonoro, Rodrigo Toro, y una artista visual cubana, que de hecho es mi pareja Celia González. Estamos haciendo como un equipo, ¿no? Para
que estamos pidiéndole a las personas, a ver si la gente que nos está escuchando o ustedes quisieran participar, les estamos pidiendo que hagan una grabación de su respiración porque queremos hacer un paisaje sonoro a partir de las respiraciones colectivas. Ahora que escuchar la respiración de los otros es un acto ético y político, me atrevería yo a decir, ¿no? Y queremos hacer un paisaje sonoro y construir una narrativa a partir de eso, y tal vez esa sea mi manera de hacer ficción especulativa. Claro. No, pues mira, probablemente nos escuchen más en reproducciones que en vivo, ¿no? En vivo claro. Llegamos como a 20, ¿no? A 20, tener un público de 20 personas que, bueno, wow, ya ahí vamos, ¿no? Es una multitud para hacer filosofía, ¿eh? Claro. Bueno, pues Donovan, si te tienes que retirar, pues muchas gracias, ¿no? Te agradecemos mucho la participación. Ojalá y tengamos ocasión otra vez de reunirnos, ¿no? Y platicar. Espero conocerte por fin en persona, ¿no? Qué cagado, ¿no? O sea, no, es que a Donovan yo lo he conocido por internet, ¿no? O sea, y estamos ya platicando y estamos intercambiando y todo ha sido por internet. Entonces, no perdamos el optimismo, ¿no? O sea, por más jodido que esté la situación y por más jodido que estén las cosas, pues quizá todavía hay como o sea, todavía hay como esperanza, ¿no? Todavía podemos como interactuar y conocer y claro, no es lo mismo, ¿no? Pero pues por mientras es algo, ¿no? Sí. No, pues, muchísimas gracias por la invitación y encantado de volver a platicar contigo, con ustedes, con Norma. Sí. Qué bueno que nos reencontramos, a pesar de las distancias físicas, vivimos cercanos. Sí, gracias, yo bien contenta de dialogar contigo, Donovan. De verdad me dio muchísimo gusto que aceptaras. Igualmente, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Claro, mucho gusto. Norma, bueno, todavía supongo que todavía tienes alguna reflexión final que compartirnos, ¿no? Sobre esto que estábamos hablando. Sobre esto, bueno, yo soy de antiguayas, no soy de futurismos, pero no es cierto, esa no era la idea. No, únicamente, creo que aprovechando para darte las gracias por esta iniciativa de estar en contacto, me parece que vincularnos es algo muy, muy importante. Lo dice alguien que en los últimos tiempos ha estado bastante desvinculada, ¿verdad? Pero a pesar de eso, creo que sí es muy importante y a mí me gustaría invitar a la gente a visitar este texto de Michel Foucault, particularmente el capítulo segundo, el capítulo sobre una conciencia política, porque en este capítulo, en donde esa idea de conciencia política se va fraguando desde la formulación de un nuevo clero, el clero del médico, también está en Lisa la manera en que tanto el sujeto particular, pero más que el sujeto particular, el sujeto como población se está observando frente también a las pandemias. Creo que más allá de qué es lo que vislumbramos hacia adelante, yo francamente no soy tan optimista y por eso casi no puedo ver hacia adelante, pero creo con Foucault, y creo que es una posición en ese sentido profundamente Foucaultiana, que las experiencias de la humanidad en su conjunto, aquello que nos ha llevado a ese lugar en el que estamos, finalmente son productivas, son muy productivas. Y en este segundo capítulo se aborda también la manera en que en un momento distinto se enfrentó a la epidemia. ¿Cómo comprender a la epidemia? No es solo cuestión de gráficas, no es solo cuestión de síntomas, conocimientos o números, es también la conformación de un cuerpo social, y creo que ahí es donde pueden estar incluso las claves de hacia dónde vamos. Y bueno, si se trata la verdad es que todo el mundo tiene su lista de lecturas para el confinamiento,
pero digamos de obras filosóficas para el confinamiento, yo creo que tenemos que leer a Bachelard y el espacio poético, porque nos ayuda a revalorar lo que son nuestros espacios, ese espacio que es nuestra casa. Para quienes estamos en casa, de verdad es un tremendo privilegio. Incluso en mi propia familia hay quien no puede estar en casa, y entonces vamos, no es algo de lo que nos tengamos que quejar, es algo que tenemos que fructificar, y la mejor manera de hacerlo fructificar, a mi juicio, es la reflexión y pensar en el espacio, en nuestra casa, en cómo nos hacemos presentes con la ensoñación. La verdad es que el texto de Bachelard, al menos que es lo que he estado yo leyendo estos días, me ha resultado delicioso. Por eso los invito a que lean a Bachelard. Y el segundo capítulo de Michel Foucault, el nacimiento de la clínica. Ese era mi punto. Pues muchísimas gracias, Norma, te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo, ¿no? También a Donovan, les agradezco mucho a ambos. Bueno, pues ya con esto pues vamos a concluir. Bueno, si quieren dejar más preguntas, en la medida de lo posible responderemos los comentarios y las preguntas. También a la gente que nos siguió, pues les agradezco mucho. Disculpas por los problemas técnicos, ustedes saben que pues esto pasa, ¿no? Por último, ahora sí, los próximos videos quiero también abordar otras cosas de filosofía, ¿no? Es muy probable que el próximo tratemos sobre Hegel, la filosofía de Hegel, ¿no? Wow, es un cambio muy grande, pero también creo que hay que darnos oportunidad de hablar de otras cosas a momentos, ¿no? Hay momentos quizá que sea bueno como hablar de otras cosas para no tener que solo estar pensando en ciertas determinadas nociones, ¿no? Entonces, bueno, la próxima sesión probablemente lo hagamos sobre Hegel. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós.